Bueno, si partimos del hecho, digamos, la imagen literal de que unos militares entraron a la Casa de Gobierno y sacaron al presidente en pijama, eso en cualquier jerga, llámese militar, civil, sí, es un golpe de Estado, ¿no? Hay un artículo ahora muy interesante de Mario Vargas Llosa que se titula El golpe de las burlas, donde bueno, él habla justamente de que por una parte sí es un golpe de Estado, en el sentido de que se interrumpe un mandato constitucional de forma violenta, cumple además con todas las terminologías propias de un golpe de Estado, se implanta toque de queda, hay persecución a los miembros del gobierno, ¿no? Incluso pues hay una imagen muy extendida en los medios internacionales de que la ex primera dama, la esposa de Mel Zelaya, está siendo ocultada por los partidarios de Mel. Y bueno, todo esto crea un ambiente propio de un golpe de Estado. El debate más bien está en que si un mandato de la Corte, ¿no? Puede darle cabida a un movimiento militar. La expresión típica constitucional de un presidente de la República siempre es el ser el comandante supremo del ejército. En este sentido hay que recordar que la Corte como tal pues no tiene una estructura militar, ¿no? El presidente de la Corte no tiene un rango militar, por decirlo de forma llana. En términos estrictos no es quien para ordenarle al ejército hacer un movimiento como tal. La situación del debate también está en el papel del Congreso, si el Congreso puede autorizar o no la destitución de un mandatario o la destitución de un mandatario vía el ejército. La fórmula, por lo menos constitucional, es que debe haber un juicio de revocación de mandato en el interior del propio Congreso, no a través de una acción violenta. En este sentido, mi opinión es considerar lo que sucedió en Honduras como un golpe de Estado. Bueno, la lección para América Latina básicamente la podemos resumir en una frase, de que no está resuelto el problema militar, sobre todo en ciertas regiones con pasado, evidentemente de dictaduras militares, como Centroamérica, ¿no? No solamente por lo sucedido en Honduras, también podemos ver la situación de un país cercano al nuestro, como Guatemala, donde cada vez se recrudece más esta sensación de inseguridad que por algunos partidos políticos guatemaltecos, como el Partido Patriota, por ejemplo, recurren a jerga militar, de que estamos en una guerra contra las maras, contra la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, este clima de inseguridad podría favorecer en determinado momento pues la aparición de este contingente militar de nueva cuenta en la región. Países como por ejemplo Colombia también, que recurren al ejército para solucionar un problema pues derivado de la presencia de grupos guerrilleros. Entonces, bueno, me parece que la lección sería esta. Debemos resolver el problema militar, cuál es el papel del ejército en América Latina, qué deben tener, qué características deben tener, qué acciones deben emprender, deben cooperar o no deben cooperar entre sí. Por ejemplo, El Salvador tiene tropas en Afganistán, en Irak, ¿no? En la coalición, hasta antes de la entrada del frente de las últimas elecciones en El Salvador, pues tenían tropas en el Medio Oriente. Entonces, bueno, esa cuestión me parece interesante, que ya creíamos superada desde la década de los 90 con las últimas dictaduras, la caída de las últimas dictaduras. Entonces, bueno, me parece que es una cuestión pertinente. Ciertos grupos ven todavía al ejército como el último guardián, ¿no?, de sus propios intereses. Caso particular, el de Honduras, donde un grupito ha visto al ejército como
el guardián de sus propios intereses y ha actuado en consecuencia, pidiéndole que actúe. Aun cuando el general, ese que dio este golpe, él ha declarado que no es un golpe porque de alguna manera él no se ha puesto, o nadie lo ha puesto a él como presidente, simplemente sigue con sus funciones y ya fue cuestión del Congreso. Sí, no. Como te decía, sí es un golpe porque bueno, se ha derrocado un gobierno constitucional. Además, es verdad que los militares no han asumido el mando, pero como te decía antes, bueno, la cuestión es de que el papel del Congreso, que ha designado un nuevo presidente, esa designación podía haber sido legal si hubiese sido antes, se hubiese emprendido un juicio por revocación de mandato, cosa que evidentemente lo que sucedió fue que el Congreso destituye, ¿sí?, al presidente por medio de un mandato al ejército de decir, bueno, sáquenlo de la casa presidencial. Bueno, desde mi modo de ver, hay básicamente tres escenarios, digamos, dos. Uno positivo, ¿no? Uno intermedio y uno negativo. Empezando, digamos, por el positivo, lo que la comunidad internacional está esperando, pues, es la vuelta del gobierno constitucional. Hay negociaciones ahora en Costa Rica para que se dé esta vuelta. Un escenario que para poder darse sería necesario que Mel renunciase a esta reforma constitucional que él había convocado. El escenario intermedio, digamos, que permitiría que Honduras regresase a la comunidad internacional a través de un gobierno democráticamente elegido, sería adelantar las elecciones de noviembre a la brevedad, ¿no?, para que el pueblo pudiese expresarse y pudiese votar. Y un escenario negativo que me parece que no hay que descartar todavía es que el actual gobierno en turno, el gobierno en funciones, pues el golpista, terminase el periodo de Emilio Zelaya de aquí a noviembre. Una situación que podría ocasionar pues, que Honduras, por ejemplo, dejase de recibir ayudas internacionales, tuviese que ser expulsada de los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, que el gobierno de turno dijo, bueno, nos retiramos, pero esa retirada no es aceptada porque no es el gobierno oficial, ¿no? Puede haber sanciones de los organismos de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, es un escenario muy negativo que podría repercutir directamente en la calidad de vida de los hondureños. Recordemos que Honduras pues, es un país que no tiene bastantes márgenes de pobreza, un país azotado por las maras que vienen desde El Salvador, pasan a Honduras, a Guatemala, ¿no? Entonces, me parece que hay que evitar este escenario que pueda repercutir a la región y también a México, porque bueno, pues el que sigamos con esta situación, pues para nuestra seguridad, pues es una cuestión complicada, porque podemos llegar a tener incluso grandes movimientos masivos, en un escenario evidentemente catastrófico, ¿no?, pero que no hay que descartar, dada que cada día se van presentando nuevos componentes en este complejo cuadro. Esa sería un poco mi visión.